Diana Thompson tenía 60 años cuando la hicieron pasar a una sala de vidrio con una mesa demasiado limpia y un sobre con su nombre impreso en tipografía genérica, la clase de lugar donde los finales se firman sin levantar la voz. Llevaba 30 años sosteniendo agendas, presupuestos y crisis ajenas, y aquel papel de 2 párrafos, con agradecimientos protocolarios, la devolvió a la calle con una caja y un silencio que le zumbaba en las costillas. Unas semanas antes, había estampado su firma, en el divorcio, un trámite sin flores ni pelea, apenas un sello y la sensación de que el tiempo podía desarmar una casa sin tirar una sola pared. En su círculo, nadie dijo, envejeciste, pero el mensaje flotaba. Era la etapa de volverse pequeña, de hablar bajo, de no incomodar con ambiciones tardías. Las hermanas enviaban audios con recetas y chistes sobre los años de oro, y Rachel, su hija, prefería cambiar de tema cuando el trabajo aparecía en la conversación. El departamento, ordenado con disciplina de oficina, parecía desconocerla. Plantas que necesitaban agua, carpetas con rótulos prolijos, un imán en la heladera con la frase «Hoy también cuenta». Esa tarde, Diana apoyó la caja en el suelo, se quedó de pie más de lo razonable y respiró como quien ajusta el cinturón antes de un vuelco. No lloró. Tomó una libreta con tapas de cartón, escribió la fecha y una línea seca. No aceptar la invisibilidad. El sonido de la ciudad seguía igual, pero en su cabeza algo cambió de eje, como si un engranaje viejo hubiera decidido morder otra vez. Esa misma noche, el living se convirtió en aula. Lámpara blanca, café recalentado y un cuaderno cuadriculado esperando una estrategia que no existía en los manuales de recursos humanos. Diana descargó informes viejos, comparó balances como quien superpone radiografías y subrayó con marcador ámbar cada oportunidad que sobrevivía a 3 preguntas. ¿Por qué vende? ¿Qué ahoga el margen? ¿Dónde está la fuga? Aprendió a leer notas al pie como si fueran confesiones y a distinguir entre pérdida estructural y desorden que se puede limpiar con tiempo y método. Anotó proveedores, ciclos de caja, cláusulas de penalización y dibujó flechas torpes que unían departamentos como si tejiera otra vez la columna vertebral de una empresa. El nombre apareció a las 2:17, cuando el cansancio afloja la vergüenza. DT Enterprises, 2 letras que eran apellido y promesa, y una palabra que la obligaba a pensar en grande, aunque no hubiera nadie. Mirando. En una hoja aparte, escribió un principio operativo. No competir por brillo. Comprar lo que otros subestiman. Ordenar, integrar, hacer respirar. Cerró la libreta, apoyó la frente en el vidrio frío de la ventana y contó 3 colectivos pasar. No para medir el insomnio, sino para garantizarse que el mundo seguía en marcha. Al volver a la mesa, subrayó con tinta negra: la experiencia no es chatarra. Y esa frase, más que una arenga, le funcionó como un tornillo nuevo en una bisagra, gastada. Al principio, la DT Enterprises no era más que una carpeta azul con papeles dispersos y un archivo en la computadora con gráficos que parecían torres inclinadas a punto de derrumbarse. Diana trabajaba en silencio, porque cada vez que intentaba hablar del tema recibía comentarios que mordían. Su hermana mayor decía que era un hobby simpático. Rachel insistía en que viajara, que disfrutara la jubilación, como lo hacían las madres normales. La mirada condescendiente de los demás era un recordatorio constante de que estaba caminando sola, sin aplausos ni respaldo. Pero esa soledad se transformó en combustible. Madrugaba para leer informes, almorzaba frente a hojas de cálculo y anotaba preguntas que parecían absurdas, pero la acercaban al corazón de cada negocio. Comprendió que lo suyo no era competir con jóvenes hambrientos de incubadoras tecnológicas, sino detectar empresas invisibles,
esas que el mercado abandonaba como si fueran muebles viejos en la vereda. Mientras todos creían que ella estaba tejiendo para pasar el tiempo, en realidad estaba urdiendo un mapa estratégico con la precisión de una costurera que mide hasta el último hilo. Y aunque el mundo exterior no lo veía, dentro de su departamento comenzaba a crecer una empresa que era, al mismo tiempo, manifiesto y salvavidas. La primera oportunidad apareció en un polígono industrial olvidado, donde las paredes estaban manchadas de humedad y los portones se oxidaban como bocas cerradas. Se trataba de una empresa de suministros técnicos al borde de la quiebra, con deudas que asfixiaban y un dueño cansado de remar en aguas turbias. Diana llegó con un cuaderno bajo el brazo y una calma que desconcertó a los empleados, acostumbrados a escuchar solo promesas de banqueros apurados. Negoció sin levantar la voz, preguntando con paciencia quirúrgica sobre los proveedores, los plazos, los márgenes escondidos en las cajas chicas. Cuando firmó el contrato con una lapicera comprada en oferta, sintió que no solo adquiría una empresa en ruinas, sino un pedazo tangible de futuro. Nadie lo celebró con ella, salvo la taza de café instantáneo que levantó en la cocina esa noche, mirando por la ventana las luces de la ciudad. No hubo champán ni brindis, pero sí una certeza que le tensó la piel. Todavía podía rescatar lo que otros daban por muerto. Esa noche escribió en mayúsculas en la libreta «Primera victoria», y se permitió sonreír en silencio, consciente de que nadie más entendía la magnitud del momento. A partir de esa primera adquisición, su rutina cambió como si hubiera cruzado una puerta invisible. Sus días se poblaron de reuniones en cafeterías con olor a vainilla, de llamadas urgentes contestadas en la vereda bajo la lluvia, de carpetas que viajaban con ella en taxis atascados en el tráfico. Cada documento leído era un terreno conquistado. Cada error de cálculo una lección anotada con furia en los márgenes de la libreta. Los rumores empezaron a circular en pasillos corporativos. Alguien, con discreción quirúrgica, estaba comprando pequeñas empresas que parecían desahuciadas y devolviéndoles la rentabilidad. Ese alguien era D. Thompson, un nombre que empezaba a repetirse con respeto, aunque nadie lograba ponerle rostro. Mientras tanto, en su familia, Diana seguía siendo la madre que supuestamente perdía el tiempo. Esa doble vida la fortalecía. La invisibilidad en casa se convertía en libertad estratégica en el mercado. Cada noche, al cerrar el portátil, pensaba, que me subestimen. No saben lo que me conviene ese disfraz. En 2 años, la DT Enterprises se consolidó como un portafolio sorprendente. 6 compañías bajo su control y una valoración cercana a los $50 millones. Lo que para la prensa especializada era un caso de estudio, para Rachel seguía siendo un pequeño negocio del que prefería no hablar. Con la boda acercándose, la hija le pidió un favor que dolió como un puñal, que no mencionara nada de la empresa delante de los colegas de 1900. Jake. Rachel temía que su madre se convirtiera en motivo de burla, que su crisis de mediana edad empañara la imagen pulcra del evento. Diana aceptó callar, aunque cada palabra tragada se le incrustó como piedra en la garganta. Se probó un vestido sobrio, eligió zapatos discretos y practicó el arte de sonreír sin decir demasiado. Sabía que esa noche no se trataba de ella, sino de Rachel, aunque en el fondo presentía que el silencio que le imponían pronto encontraría su límite. El día de la boda. Amaneció con un sol limpio, de esos que hacen brillar los edificios como espejos y obligan a entrecerrar los ojos. El salón elegido era un despliegue de perfección, lámparas de cristal cayendo como cascadas heladas, mesas cubiertas de manteles marfil y centros de flores blancas que perfumaban el aire con una fragancia casi sofocante. Los camareros se movían con precisión militar, y un cuarteto de cuerdas practicaba piezas suaves en un rincón. Diana llegó puntual, envuelta en un vestido de
líneas simples y un peinado recogido que acentuaba la firmeza de su rostro. Se sentó discretamente, saludando con educación a los invitados que apenas la miraban, como si fuera un adorno más del evento. Por dentro, llevaba una calma fingida, el tipo de serenidad que uno adopta cuando sabe que el campo de batalla no será físico, sino emocional. Miraba a su hija caminar entre los asistentes con brillo en los ojos, preguntándose cómo habían llegado a esa distancia en la que el éxito de una parecía avergonzar a la otra. La ceremonia se desarrolló sin contratiempos, entre votos ensayados y aplausos medidos, pero la verdadera prueba aguardaba en la recepción. Las luces bajaron un poco y las copas tintineaban con el primer brindis, cuando Rachel, sonriente, tomó el micrófono acompañada de su madrina. Lo que comenzó como un discurso emotivo, pronto se tiñó de ironía, bromas sobre la crisis de mediana edad de su madre, comentarios sarcásticos sobre su pequeño negocio y risas que fueron encendiéndose mesa tras mesa. «Imaginen a mi madre jugando a ser empresaria a los 60 años», dijo Rachel, provocando carcajadas que rebotaron contra las paredes como bofetadas. Diana sostuvo la copa con firmeza, sintiendo cómo el vino se volvía amargo en la boca, mientras cada risa se le clavaba en la piel como espinas invisibles. El silencio interior que la envolvía era tan denso que apenas escuchaba la música de fondo. Era el precio de haber aceptado callar, el costo de dejar que otros narraran su historia en su lugar. Entre las mesas, un hombre no rió. Robert Anderson, ejecutivo de renombre en el sector tecnológico y jefe directo de Jake, observaba la escena con una seriedad incómoda. Conocía bien el nombre de Dee Thompson. Lo había visto en contratos, en balances de adquisiciones que habían reconfigurado el mercado en los últimos meses. Hasta ese momento, jamás había imaginado que aquella figura misteriosa, respetada y temida, pudiera estar sentada a pocos metros, soportando, en silencio, la burla de su propia familia. Mientras los demás seguían riendo, él unió las piezas en su cabeza como un rompecabezas que de pronto cobra sentido. La mujer que acababan de ridiculizar era la misma que había cerrado operaciones con frialdad quirúrgica y visión estratégica. Un calor de indignación le recorrió el pecho. ¿Cómo podían mofarse de alguien que sostenía tanto poder en las manos? La incomodidad lo empujó a actuar, y con un gesto tranquilo pidió el micrófono, interrumpiendo las risas con un murmullo expectante que se extendió por todo el salón. La sala quedó suspendida en una calma tensa cuando Robert tomó la palabra. Con voz firme, presentó a Diana no como la madre de la novia, sino como la propietaria de 6 compañías, varias de ellas ligadas directamente al futuro laboral de muchos de los presentes. Reveló que la mujer sentada discretamente en la mesa lateral era en realidad la Dee Thompson, una de las inversoras más influyentes del sector, responsable de rescatar empresas que otros habían dado por muertas. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera bajado un telón invisible. Las sonrisas se congelaron en los rostros, las copas quedaron a medio alzar, y hasta el cuarteto de cuerdas pareció equivocarse en una nota. En cuestión de segundos, la figura ridiculizada se transformó en el epicentro de respeto y asombro. Diana no se movió, no levantó la voz ni corrigió a nadie. Dejó que la verdad hablara por sí misma. Rachel se quedó petrificada, con el rostro descompuesto y los labios entreabiertos, como si alguien le hubiera arrebatado el aire del salón. La misma mujer a la que había humillado públicamente resultaba ser la pieza clave del tablero corporativo que su esposo aspiraba a escalar. Un murmullo de incredulidad se extendió entre los invitados. Algunos se miraban incómodos, otros fingían beber de sus copas, y unos cuantos bajaron la cabeza avergonzados por haberse reído segundos antes. La novia sintió cómo las mejillas le ardían bajo el maquillaje, un calor insoportable que no podía disimular
ni con la sonrisa más forzada. El vestido, tan cuidadosamente elegido, comenzó a pesarle como una armadura incómoda, y en sus oídos solo resonaba la palabra que Anderson había repetido con solemnidad: propietaria. El brillo de su noche soñada se había convertido en un escenario de vergüenza irreparable. Jake, en cambio, fue el primero en recomponerse, aunque de manera torpe. El tono condescendiente con el que solía dirigirse a su suegra desapareció de golpe, reemplazado por una máscara de respeto apresurado. Se levantó de la mesa, caminó hacia Diana e intentó mostrar deferencia, consciente de que aquella revelación podía condicionar su propio futuro laboral. Los invitados comenzaron a acercarse con sonrisas tensas y frases improvisadas que intentaban maquillar el desconcierto. Un honor conocerla, señora Thompson. Qué admirable su trayectoria. El aire del salón se volvió pesado, cargado de nerviosismo y de un respeto forzado que contrastaba brutalmente con las carcajadas de minutos antes. Diana permaneció inmóvil, con la copa en la mano, observando cómo el centro de gravedad de la fiesta giraba hacia ella sin que necesitara pronunciar una sola palabra. En los días posteriores, el eco de aquella escena seguía retumbando en cada conversación familiar. Rachel evitaba llamar a su madre, incapaz de enfrentarse al espejo de su propia humillación. Lo que había querido ser un momento de burla se transformó en una herida pública difícil de cicatrizar. En terapia, escuchó por primera vez lo que nunca quiso admitir. No era la empresa de Diana lo que le daba vergüenza, sino su propia inseguridad de no estar a la altura de una madre que, a los 60 años, había logrado lo que muchos jóvenes apenas soñaban. Esa revelación la dejó expuesta, obligada a confrontar un resentimiento profundo que había disfrazado de ironías y silencios. La distancia entre ambas se volvió un muro de silencio que ni la celebración recién estrenada de su matrimonio podía ocultar. La hermana de Diana, en cambio, transformó la crítica mordaz en un orgullo repentino. Comenzó a presumir en reuniones sociales de tener una hermana millonaria, olvidando convenientemente los años en que la había llamado ilusa. Jake, por su parte, adoptó un trato excesivamente formal, casi servil, hacia su suegra, temeroso de perder cualquier oportunidad laboral que su nombre pudiera garantizarle. Pero Diana observaba en silencio, consciente de que gran parte de ese respeto era una máscara interesada. Ya no buscaba validación en ellos. Había aprendido que el reconocimiento verdadero no dependía de la sangre ni de los vínculos sociales, sino de los hechos que nadie podía negar. Y en esa certeza, por primera vez en años, encontró una paz que no se tambaleaba ante la opinión de los demás. Con el respeto de su familia convertido en un espectáculo ambiguo, Diana decidió enfocar su energía en lo único que le daba sentido real: su empresa. Sus mañanas se llenaron de reuniones en salas acristaladas donde ejecutivos jóvenes la escuchaban con una mezcla de nervios y admiración. Sus tardes transcurrían revisando contratos que parecían laberintos, y sus noches volvían a ser escenarios de estrategias dibujadas en libretas llenas de flechas. La diferencia ahora era que todo ese esfuerzo ya no nacía de la necesidad de probar algo a los demás, sino de la satisfacción íntima de saberse capaz. Había recuperado el control de su tiempo, de su voz y de su destino, y ese poder tenía un sabor más dulce que cualquier venganza. Aún así, en su interior reconocía la herida, el dolor de que su propia hija no hubiera podido aplaudir aquello desde el principio. Fue en ese contexto que decidió abrir un espacio nuevo en su agenda, lejos de contratos y balances. Comenzó a recibir a mujeres mayores que habían sido descartadas en sus trabajos o desplazadas tras un divorcio. Las invitaba a una sala sencilla de su oficina, con paredes blancas y un ventanal que dejaba entrar la luz de la tarde. Allí, sin discursos heroicos ni fórmulas mágicas,
Les contaba su experiencia con crudeza, los rechazos, las noches de insomnio, las deudas que casi la quebraron y los pequeños triunfos que sostuvieron la llama. No cobraba nada. Lo hacía porque había descubierto que compartir su historia era otra forma de invertir, no en empresas, sino en dignidad ajena. En los ojos encendidos de esas mujeres veía reflejado lo que más le importaba, la certeza de que nunca era tarde para recuperar el derecho a ser visibles. El tiempo terminó de darle a Diana la perspectiva que antes le faltaba. Ya no era la mujer despedida con una carta impersonal ni la esposa abandonada en un juzgado sin testigos. Era la arquitecta de una segunda vida. Sus antiguos colegas, que en su momento la despidieron con palmadas condescendientes, ahora la buscaban para pedirle asesoría o incluso asociarse con ella. Diana los recibía con cortesía, pero sin olvidar la indiferencia con la que alguna vez habían celebrado su salida. El respeto tardío ya no la deslumbraba. Lo aceptaba como una consecuencia lógica, no como un regalo. Había aprendido que su valor no dependía de la memoria selectiva de otros, sino de la solidez de lo que ella había construido cuando nadie apostaba por su nombre. Esa claridad la hizo más libre que cualquier cifra en los balances. La relación con Rachel, en cambio, seguía siendo un terreno frágil. Compartían encuentros breves, comidas llenas de silencios espesos, disculpas veladas y miradas que esquivaban lo esencial. Para Diana, la herida no estaba en la burla de aquella noche, sino en la incapacidad de su hija de verla con orgullo antes de que el mundo lo hiciera. Sin embargo, no buscaba venganza ni reconciliaciones teatrales, solo estableció un límite innegociable. Ya no aceptaría ser tratada como una sombra. Si Rachel quería acercarse, tendría que hacerlo desde la honestidad y no desde la vergüenza o la conveniencia. Ese límite fue su manera de decir: te quiero, pero no al precio de volver a hacerme invisible. El crecimiento de la DT Enterprises continuó como una marea silenciosa que nadie pudo detener. Los periódicos comenzaron a mencionar su nombre con respeto. Los foros especializados analizaban sus movimientos y hasta los competidores la observaban con una mezcla de temor y admiración. Pero lo que más sorprendía a Diana era que el reconocimiento externo ya no le resultaba indispensable. La verdadera victoria estaba en haber recuperado el control de su tiempo, en elegir a qué reuniones asistir, qué proyectos aceptar y a qué personas abrir la puerta de su vida. La mujer que durante décadas había obedecido agendas ajenas, ahora escribía la suya con tinta firme, y cada decisión llevaba la marca de su autonomía. Ese nuevo ritmo le devolvía la serenidad de quien ya no compite por validación, sino que camina por convicción. En paralelo, sus encuentros con otras mujeres fueron multiplicándose. Algunas llegaban temblando, cargando años de desprecio laboral o familiar. Otras buscaban apenas una palabra que confirmara que no estaban solas. Diana las recibía sin prisa, ofreciendo café y un asiento frente a la ventana donde entraba la luz suave de la tarde. Les hablaba sin adornos, describiendo no solo sus logros, sino también las noches de insomnio, las dudas que casi la hicieron desistir y las lágrimas contenidas frente a balances que no cerraban. Ese gesto de transparencia generaba una conexión inmediata. No era una gurú, era una sobreviviente que había encontrado la manera de reconstruirse. Y en cada rostro iluminado al escucharla, reconocía la prueba más clara de que su experiencia tenía un valor que iba mucho más allá del dinero. Con el paso de los meses, Diana empezó a notar un cambio sutil pero profundo en sí misma. Ya no reaccionaba con rabia a los comentarios condescendientes porque había dejado de necesitarlos como espejo. Los contratos firmados, las empresas rescatadas y las mujeres que encontraba inspiración en su historia eran pruebas suficientes de que su lugar en el mundo estaba asegurado. Cuando caminaba por la ciudad, no lo hacía con la prisa de antes ni con la mirada baja de quien teme ser juzgada.
Avanzaba erguida, disfrutando de los pequeños detalles. El olor a pan recién horneado en la esquina, el murmullo de los transeúntes, la música callejera que se filtraba entre los autos. Esa normalidad cotidiana era, para ella, un lujo que antes parecía inalcanzable, el de vivir sin cargar con la invisibilidad como una condena. En el ámbito familiar, la tensión seguía latiendo, pero ya no la definía. Rachel comenzó a acercarse con pasos inseguros, a veces con preguntas tímidas sobre su empresa, otras con silencios que parecían pedir perdón sin palabras. Diana aceptaba esos intentos sin rencor, pero también sin olvidar. Había aprendido a poner límites que antes jamás se atrevió a dibujar. Las comidas familiares ya no eran escenarios de discusión, sino espacios donde ella elegía cuánto compartir. La diferencia era que ahora lo hacía desde la libertad, no desde la necesidad de ser validada. Y esa diferencia, invisible para muchos, representaba la conquista más importante de todas. La paz interior de saber que ya no tenía nada que demostrar. El reconocimiento externo llegó inevitablemente. Revistas financieras publicaron artículos sobre la misteriosa D. Thompson. Foros empresariales, la SIN, citaron como ejemplo de reinvención, y algunos de sus antiguos colegas la mencionaban con un respeto tardío que rozaba la hipocresía. Diana aceptaba entrevistas, pero siempre con un tono sobrio, evitando adornar su historia como un cuento de hadas. Sabía que lo suyo no había sido un golpe de suerte, sino una acumulación de noches en vela, derrotas procesadas y pequeñas victorias encadenadas. Y aunque los reflectores se empeñaban en enfocarla, ella mantenía los pies firmes en la realidad. Lo que más valoraba no era la fama, sino la autonomía conquistada. Esa claridad la protegía de repetir los errores del pasado, cuando vivía atrapada en la necesidad de reconocimiento ajeno. Sin embargo, hubo un momento que selló definitivamente su nueva identidad. Una mañana cualquiera, mientras caminaba por la misma calle donde 2 años atrás había salido con una caja en los brazos tras su despido, se detuvo frente al edificio. Recordó el nudo en la garganta, las lágrimas contenidas y la certeza de estar siendo desechada como un mueble viejo. Ahora, en cambio, se veía reflejada en las puertas de vidrio con un brillo distinto en los ojos y la postura erguida de quien ya no pide permiso para existir. No necesitaba entrar ni demostrar nada. La victoria estaba en reconocer que había sobrevivido a esa caída y había construido un futuro propio. Sonrió en silencio, consciente de que aquel lugar ya no tenía poder sobre ella. Las reuniones familiares ya no eran iguales después de aquella boda. Nadie volvió a llamarla soñadora tardía, ni a reírse de sus planes, aunque muchas de esas sonrisas parecían más miedo que admiración. Diana lo notaba, pero no se desgastaba corrigiendo ni reclamando, simplemente se limitaba a observar con calma, consciente de que el respeto que ahora recibía era un reflejo tardío de su esfuerzo. Rachel, poco a poco, comenzó a mostrar un interés más genuino, preguntando detalles de sus proyectos y escuchando con una atención que antes le negaba. Aún así, Diana mantenía la distancia justa. Había aprendido que el amor también necesitaba límites y que no estaba dispuesta a volver a ser reducida a la invisibilidad. Ese equilibrio, frágil pero firme, era la forma que eligió para reconciliarse con su hija sin perder lo que tanto le había costado ganar. En paralelo, la empresa continuaba creciendo con la misma discreción con la que había nacido. Cada adquisición se sumaba como una pieza de un rompecabezas que solo ella parecía entender en toda su magnitud. Los ejecutivos jóvenes que antes la subestimaban, ahora la escuchaban con respeto reverencial, tomando notas de cada palabra que pronunciaba. Diana sonreía, porque en su interior sabía que no había fórmulas mágicas, solo disciplina, paciencia y la decisión de no rendirse cuando todo invitaba a hacerlo. En esos momentos de claridad, comprendía que su mayor triunfo
no estaba en los millones acumulados ni en los artículos que la elogiaban, sino en la dignidad recuperada. Una dignidad que se había ganado en silencio y que ahora brillaba con una fuerza imposible de apagar. Con 62 años, Diana había alcanzado una calma que nunca imaginó posible. Ya no cargaba con la urgencia de justificar cada paso ni con la ansiedad de agradar a todos. Su vida era ahora un conjunto de decisiones conscientes. Elegir con quién trabajar, a qué causas dedicar recursos y con qué personas compartir su tiempo. Las noches de insomnio se habían transformado en madrugadas tranquilas, acompañadas de té y de la satisfacción serena de haber cumplido consigo misma. A veces recordaba la risa cruel de aquella boda y la sentía lejana, como un eco que ya no tenía poder sobre su presente. Ese recuerdo, en lugar de doler, funcionaba como un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que había cambiado. El respeto social seguía creciendo, pero para ella lo esencial estaba en otra parte. Lo que realmente la llenaba era ver a las mujeres que acudían a sus charlas levantar la cabeza con más confianza después de escucharla. En esos encuentros encontraba un reflejo de su propia lucha, y cada testimonio se convertía en una prueba viviente de que su historia tenía sentido más allá de las cifras. Diana sabía que el dinero podía desaparecer, que las empresas podían venderse o quebrar, pero lo que nadie le quitaría era esa fuerza que había cultivado en el momento más oscuro de su vida. Esa certeza la acompañaba en cada paso, como una brújula interna imposible de romper. Y en esa brújula estaba escrito el principio que guiaba ahora todo lo que hacía. Nunca subestimar a una mujer que ha decidido no ser más subestimada. El final de su recorrido no llegó con un estallido, sino con una serenidad poderosa. Una tarde, desde la terraza de su oficina, observó la ciudad iluminada y comprendió que lo había conseguido. No solo levantar una empresa valorada en millones, sino, sobre todo, recuperar el control de su propia narrativa. Ya no era la mujer despedida con una caja en los brazos, ni la madre humillada en un salón lleno de gente. Era la arquitecta de su segunda vida, la prueba viviente de que la reinvención no tiene fecha de caducidad. Ese pensamiento le arrancó una sonrisa tranquila, una que no buscaba testigos ni aplausos. La sonrisa de quien sabe que el verdadero triunfo no se mide en contratos firmados, sino en la libertad de no volver a pedir permiso para existir. Y así, con 62 años, Diana Thompson cerró su historia con una certeza luminosa. Nunca más sería invisible. Lo confirmó al volver a caminar por la misma calle donde 2 años antes había llorado tras ser despedida. Esta vez, la atravesó con la frente erguida, el paso firme y la convicción de que ningún juicio externo podía reducirla otra vez. No necesitaba venganza ni explicaciones. Había encontrado algo más valioso que todo eso. Había encontrado dignidad, libertad y paz interior. Y esa paz, conquistada con esfuerzo y lágrimas, era el legado que nadie podría arrebatarle jamás.